Lo que sucede cuando las noticias se convierten en religión. Sam Tailman. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Las conspiraciones son uno de los recursos que ha tenido la humanidad desde el principio de la sociedad, para poder hacer un poco más llevadero el entorno. Pero ¿qué sucede cuando un grupo de inadaptados y un líder anónimo se juntan en la actualidad? ¿Acaso la humanidad no ha tenido bastante con líderes de ideologías? Y todo comienza con nuestros hermanos mayores, las personas de Reddit o 4chan. Con exactitud, no podemos decir cuándo fue la primera vez que posteó Q, un usuario anónimo que tras comenzar a publicar teorías al azar, poco a poco se empezó a perfilar como uno de los grandes conspiranoicos de estos canales, y poco a poco ir saliendo de las profundidades de las redes hasta colocarse en la conciencia colectiva de los Estados Unidos, y en este punto estar llegando a Europa y peligrosamente colocarse en el gusto de cierto perfil de los alemanes. ¿Pero qué es QAnon? QAnon es el término en general para un extenso conjunto de teorías de conspiración de Internet que alegan de manera falsa que el mundo es gobernado por una camarilla de pedófilos, adoradores de Satán que están conspirando en contra de Trump y al mismo tiempo operan una red global de tráfico sexual de menores. Los seguidores de QAnon creen que estos grupos incluyen a destacados demócratas, incluyendo a Hillary Clinton, Barack Obama o George Soros, así como un número de estrellas del entretenimiento y celebridades de Hollywood, como Oprah Winfrey, Tom Hanks, Ellen DeGeneres y figuras religiosas como el Papa Francisco, el Dalai Lama. Muchos de ellos también creen que además de abusar de los niños, algunos miembros de este grupo matan y se comen a sus víctimas con el propósito de extraer de su sangre un químico que extiende la vida. Podríamos creer que al igual que varias teorías conspiranoicas, solo funcionan como nombres rimbombantes y gente en búsqueda de atención, pero ¿eso es todo? Eso es apenas el comienzo. Desde el inicio de QAnon, han incorporado elementos de muchas otras comunidades que creen en las teorías de conspiración como ciertas. Afirmaciones sobre el asesinato de John F. Kennedy, la existencia de los ovnis y el movimiento que sostiene que hay una verdad alternativa sobre el 11S. QAnon Anonymous, un podcast sobre el movimiento QAnon, lo define como una teoría de conspiración de amplio espectro o paraguas, porque evoluciona de manera constante y agrega nuevas características y afirmaciones. Sin embargo, la existencia de una camarilla pedófila global es el principio del centro de QAnon y el que la mayoría de sus seguidores, si no es que todos, creen. En octubre del 2017 apareció una publicación en 4chan, el foro de discusiones notoriamente tóxico de una cuenta anónima que se llamó a sí misma Q Clearance Patriot, Q, patriota con permiso de seguridad. Este usuario, quien es más conocido solamente como Q, afirmó ser un alto funcionario de inteligencia con acceso a información clasificada sobre la guerra de Trump contra la camarilla global. Q predijo que esta guerra culminaría pronto con la tormenta, un momento determinado en el que Trump finalmente podría desenmascarar a la camarilla, castigaría a los miembros por sus crímenes e iba a restaurar la grandeza en los Estados Unidos. ¿Por qué se le llama la tormenta? Es una referencia a un comentario misterioso que Trump hizo durante una sesión fotográfica en octubre del 2017 al posar junto a unos generales del ejército
Trump dijo: ¿saben qué representa esto? Tal vez es la calma antes de la tormenta. Los creyentes en QAnon señalan ese episodio como prueba de que Trump estaba enviando mensajes en clave sobre sus planes para disolver la camarilla global con la ayuda de los militares. Pero, ¿quién es Q? ¿Y qué son las entradas de Q, conocidas como Q-Drops? La identidad de Q todavía se desconoce. Aún desde hace años existen indicios y muchas especulaciones sobre este tema. Algunos especulan que un solo troll de internet ha publicado como Q desde el inicio. Otros dicen que varias personas distintas publican como Q, o que la identidad de Q ha cambiado al paso del tiempo. Lo que también complica las cosas es que la base en internet de Q ha cambiado varias veces. Las publicaciones de Q aparecieron originalmente en 4chan. Luego se mudaron a 8chan, en donde permanecieron hasta que este sitio fue cerrado el año pasado, después del tiroteo masivo de El Paso, Texas. Ahora está en 8kun, un sitio administrado por expropietarios de 4chan. Cada uno de estos sitios usa un sistema de verificación de identidad conocido como código de activación, el cual, en su esencia, una firma digital única que prueba que una serie de publicaciones anónimas fue escrita por la misma persona o las mismas personas. Los seguidores de QAnon le dan a la publicación de Q el nombre de entradas, o drop en inglés. Ha habido casi 5,000 de ellas hasta el momento y la mayoría tienen la forma de un mensaje misterioso en clave. ¿QAnon es el mismo que Pizzagate? Sí y no. QAnon ha sido descrito como la secuela de gran presupuesto de Pizzagate, ya que se basa en la teoría de conspiración original de Pizzagate, la cual alegaba de manera falsa que Hillary Clinton y sus compinches operaban una red de tráfico sexual de menores desde el sótano de un restaurante de pizza de Washington. Y agrega más capas narrativas. No obstante, mucha gente cree en ambas teorías y para muchos creyentes de QAnon, el Pizzagate representó una vía de acceso a las teorías de conspiración. Un nuevo elemento de QAnon es un número de predicción clara y específica sobre cuándo y cómo se desarrollaría la tormenta. Durante años, Q ha predicho que se realizará detenciones masivas de miembros de la camarilla en ciertos días, que ciertos informes gubernamentales revelarían los actos lícitos de la camarilla y que los republicanos ganarían unos numerosos asistentes en las elecciones intermedias del 2018. Ninguna de esas predicciones se cumplió. Sin embargo, a la mayoría de los creyentes de QAnon no les importó. Simplemente encontraron manera de reescuchar la narrativa, ignorando las discrepancias y seguir adelante. ¿Cuántas personas creen en QAnon? Es difícil decirlo con certeza, porque no existe un directorio oficial de los miembros, pero el número no es pequeño. Incluso si cuentas solo a los creyentes más devotos de QAnon y excluyes a los adherentes no tan convencidos, quienes tal vez creen en el plan del Estado profundo contra Trump, pero no en una camarilla satanista que come niños, el número podría ser al menos de cientos de miles. Algunos de los grupos más populares de QAnon en Facebook tienen más de 100,000 miembros cada uno, y Twitter recientemente anunció que estaba aprendiendo acciones para limitar el alcance de más de 15,000 cuentas asociadas con QAnon. Un informe reciente de la NBC News reveló que Facebook había realizado un estudio interno sobre la presencia de QAnon en sus plataformas y que las conclusiones eran que había miles de grupos de QAnon con millones de miembros en conjunto. Ese número probablemente ha crecido durante la pandemia, y a medida que las personas confiadas recurren a la internet en búsqueda de entretenimiento y socialización y terminan captados por la comunidad de QAnon. Un artículo reciente en The Wall Street Journal
afirma que descubrió que el número de miembros de 10 grandes grupos de Facebook dedicados a QAnon había crecido más de 600% desde que iniciaron el confinamiento. ¿Por qué el movimiento de QAnon atrae a algunas personas? Una idea errónea es que QAnon es un movimiento político. No obstante, para las personas que creen en él, funciona tanto como una comunidad social y una fuente de entretenimiento. Algunas personas han comparado a QAnon como un videojuego multijugador masivo en línea, debido a la manera en que invita a los participantes a concrear unas especies de realidades compartidas llenas de personajes recurrentes, narrativas cambiantes y misiones intrigantes de resolución de acertijos. QAnon también ha sido comparada con una iglesia, puesto que proporciona a sus seguidores una estructura de apoyo social, así como una narrativa organizada para sus vidas cotidianas. Adrian Hone, un diseñador de videojuegos que ha escrito sobre la similitud de QAnon con los juegos de realidad alterna, dice que los creyentes abren un fascinante mundo de fantasía con guerras secretas, camarillas y donde Hillary Clinton controla las cosas, el cual ofrece explicación convenientes para aspectos del mundo que parecen inexplicables o equivocadas. ¿Qué papel ha desempeñado las redes sociales en la popularidad de QAnon? Aunque las publicaciones de aparecen de Q aparecen en los foros de discusión poco convencional, el fenómeno de QAnon le debe mucho de su popularidad a Twitter, Facebook y YouTube, plataformas que han ampliado sus mensajes y recomendado los grupos y las páginas de QAnon a nuevas personas a través del algoritmo. Además, los creyentes de QAnon han usado las redes sociales para acosar, intimidar y amenazar a quienes perciben como enemigos y para sembrar otros típicos de desinformación que terminan por influir en el debate público. Varias de las teorías de conspiración más populares en el Internet de este año, como Plandemic, un documental que contiene afirmaciones falsas y peligrosas sobre el COVID-19, y una teoría de conspiración viral que alegaba de manera falsa que Wayfair, la compañía de muebles en línea, traficaba menores, ha sido amplificadas y popularizadas por los seguidores de QAnon. Algunas de estas redes han comenzado a tratar de retirar contenido de QAnon de sus plataformas. Twitter recientemente prohibió el acceso a miles de cuentas de QAnon con el argumento de que había participado en el acoso coordinado. Según algunos reportes, Facebook ha eliminado casi 800 grupos de QAnon y ha restringido miles de grupos de páginas y cuentas de Instagram. Pero siempre ha sido así las teorías conspiracionales estrambóticas sobre las élites poderosas, ¿no? Es verdad que mucho del material y temas de QAnon es reciclado de otra teoría de la conspiración, pero QAnon fundamentalmente es un movimiento basado en Internet que opera de un modo y a una escala que nunca antes había sido vista. Para empezar, QAnon es profundamente participativa, de una forma en la que pocas otras teorías conspiracionales lo han sido. Los seguidores se reúnen en salas de chat y grupos de Facebook para descifrar las publicaciones más recientes de Q, discutir sus hipótesis de las noticias del día y socializar con otros creyentes. The Atlantic ha dicho que es el nacimiento de una nueva religión. También hay que considerar el peligroso básico de los seguidores de QAnon que creen en realidad. Una cosa es que hayan discursos políticos polarizados, como cadentes de recuerdos, y otros distintos es que haya una facción de estadounidenses que creen, sinceramente, que los líderes de los partidos de oposición raptan y comen niños inocentes. Al cambio, dichas fantasías violentas y paranoicas con el hecho de que los seguidores de QAnon han sido acusados de cometer serios crímenes en nombre de Q. Nos sorprende la popularidad que hay en la población. ¿Pero qué ha respondido Donald Trump? ¿Conoce lo que habla Q? ¿Y realmente cuál es la importancia que tienen estas teorías conspirativas ante su supuesto Mesías?
Trump es la figura central y heroica en la narrativa principal de QAnon, el valiente patriota elegido para salvar a los Estados Unidos de la camarilla global. Como resultado, las personas que creen en QAnon analizan con determinamiento las palabras y acciones de Trump en busca de significados ocultos. Cuando Trump mencionó el número de 17, lo toman como una señal de que les están enviando mensajes secretos. Cuando viste una corbata rosa, lo interpretan como una señal de que está liberando a menores traficados. Trump nunca ha abordado directamente el tema de QAnon, pero hace poco declinó denunciar o repudiar el movimiento cuando se le cuestionó sobre su apoyo en Greene, la candidata al Congreso afiliado a QAnon. Además, Trump ha compartido publicaciones de seguidores de QAnon decenas de veces en sus cuentas de redes sociales. Sí, durante meses los seguidores de QAnon han replagado las etiquetas @salven a los niños, que empezó como una campaña de recaudación de fondos para una organización de lucha contra la trata de menores, como una táctica de reclutamiento. Básicamente lo que hace aún utilizar argumentos falsos y exagerados sobre el tráfico de menores para atraer la atención de un nuevo público, en este caso, de los padres de familia preocupados. Luego intentan virar la conversación hacia los puntos principales de QAnon, al decir que el motivo del cual se trafica niños es porque la camarilla global, quienes cosechan su sangre un químico que supuestamente alarga la vida. Esta táctica, en particular, ha resultado muy problemática para los grupos que legislativamente se dedican a combatir el tráfico de menores, pues han tenido que lidiar con líneas de ayuda saturadas y desinformación galopante conforme a QAnon se ha enganchado en el tema central. Ahora que los amigos publican las etiquetas @SaveTheChildren o @salven a los niños, no significa que sea un seguidor de QAnon. Puede que simplemente se haya topado con alguna publicación sobre el tráfico infantil, que haya hecho eco en ellos y decidieron compartir por ellos. Y tú deberías saber que estas publicaciones son parte de una estrategia coordinada de QAnon. Aunque no podemos negar que las ideas de Q no suenan a ideas recicladas, hay que tomar en cuenta que pocas veces vemos movimientos conspiranoicos que crecen como el fuego y que se proponen en el gusto popular en una de las naciones con la capacidad de armarse cuando gusten, en donde gusten, y como se ha visto con la capacidad de abrir fuego simplemente por una sola idea. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.